sea que nuestro objetivo es encontrar estas ecuaciones aplicando principios físicos fundamentales de conservación. Pero claro, el asunto es a qué se lo aplicamos. ¿De acuerdo? ¿A qué se lo aplicamos? Por ejemplo, la segunda ley de Newton, ¿no? Si uno piensa, se lo tengo que aplicar a algo. Cuando uno piensa en un cuerpo puntual, en un sólido rígido, no tiene mucho, sobre todo un cuerpo puntual, no tiene mucha dificultad, ¿no? Miras a ver las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo puntual, sin volumen, y ves qué masa tiene, y entonces de ahí deduces la aceleración, y ya está. Pero bueno, como veis, me tengo que fijar cuál es, ahí pregunta fundamental, cuál es mi cuerpo problema al cual le voy a aplicar la segunda ley de Newton. Perfecto. Pues uno dice, bueno, ya, y en nuestro caso, ¿qué es lo lógico? O sea, lo lógico desde ese punto de vista, decir, bien, pues ese es un medio que está formado pues por moléculas, por átomos, vamos a pensar en las moléculas, ¿no? Bueno, las moléculas tienen volumen, pero no, digamos, ahí no sería nada, digamos, en un fluido que no sean polímeros de cadenas enormes. Supongamos que entonces esas moléculas son cuasi puntuales, es decir, que lo que tendríamos ahí sería un sistema de partículas. De manera lógica, ¿no? O de manera natural, pues surge considerar el fluido como un sistema de partículas. Las moléculas que constituyen ese medio. Bien, hagamos eso, ¿de acuerdo? Tenemos un volumen de fluido, las moléculas que tenemos por ahí, suponer que conocemos bien cómo son las fuerzas de interacción entre las moléculas, las fuerzas intermoleculares. Así que supongamos que conocemos eso, se puede estudiar. Aún así, o sea, conociendo, dando por supuesto eso, que es también mucho suponer, uno diría, entonces, ¿a qué problema nos enfrentamos? Supongamos que es el número de moléculas n. No voy a decir de qué orden es todavía. N moléculas. N partículas. Que vamos a estudiar el movimiento de n moléculas, n partículas. Le vamos a aplicar, he cogido la segunda ley de Newton. Muy bien. Número de grados de libertad. ¿Cuántos números, cómo de libre es el sistema? Es importante que alguna vez hayáis oído lo de el número de grados de libertad de un sistema, si bien eso sería más en mecánica, estamos en mecánica de fluido, la mecánica la tendríais que tener antes. Número de grados de libertad. ¿Cómo de libre? Es un concepto bastante sencillo. ¿Cómo de libre se pueden mover? Pues uno diría en un espacio tridimensional, ¿no? Pues para determinar la posición necesito 3 coordenadas. Una molécula puede ocupar cualquier
punto del espacio aquí dentro del aula. Es decir, que necesitaríamos, o tendríamos un número de grados de libertad que sería 3 por n. ¿De acuerdo? Una molécula se puede mover en esta dirección, en esta dirección, en esta dirección. Es decir, que cada molécula tiene 3n grados de libertad. O si queréis pensarlo así de esta manera, uno dice, bueno, ¿cuántas coordenadas necesito yo para determinar la posición independiente? O sea, ¿cuál es el número de coordenadas independientes que necesito yo para determinar la posición en esto? Uno diría, en este caso 3n. ¿De acuerdo? Pensad por un momento y uno dice, bueno, pero ahí no tienes ninguna diferencia por ahora en lo que se refiere a, por ejemplo, un sólido rígido. Uno diría, también tendrías n moléculas, pero el número de grados de libertad sería 3n. Sí, necesitaría, digamos, 3 coordenadas para cada una de las moléculas, pero luego ahí tenemos las fuerzas en un sólido rígido que fuerzan a que las distancias entre dos moléculas cualesquiera permanezca constante durante el movimiento. Eso se le llaman las ligaduras en el sistema. Mientras que en el fluido no tenemos esas ligaduras, en el sólido rígido sí tenemos esas ligaduras. ¿Cuántas ligaduras tenemos? Pues empezáis a pares, de tal manera que el número de ligaduras es 3n menos 6 en 3 dimensiones. Es decir, que solo nos quedan en un sólido rígido a determinar 6 coordenadas independientes. Pensadlo, si yo tengo aquí la tableta o el ordenador o el bolígrafo, ¿no? Es decir, quiero saber cómo es la posición de este bolígrafo en el espacio, si se está moviendo. Pues uno diría, oye, escoge un punto, centro de masas, un punto, no tendría por ser el centro, un punto del bolígrafo, 3 coordenadas espaciales. Y luego lo único que necesitas saber es la orientación del resto respecto a ese punto. De manera natural surgen 3 ángulos, que por cierto, bueno, se pueden escoger muchos ángulos, pero unos en particular reciben también el nombre de Euler, ángulos de Euler, en el sólido rígido. Eso lo tendréis en alguna asignatura en lo que se refiere a los aviones, que también es un sólido, y vamos a considerarlo como es la posición de un avión en el espacio. ¿Cuántas coordenadas necesito para determinar? Pues un punto, por ejemplo, el centro de masas del avión, y luego cómo es la dirección, cómo son los ángulos respecto a 3 direcciones en el espacio. 3 ángulos, 3 coordenadas cartesianas, por así decirlo, y 3 ángulos adicionales, 6 coordenadas. Es decir, que el número de grados de libertad en un sólido rígido, que tiene n moléculas, es 6. Pero aquí no tenemos esas ligaduras. Puedo tener aquí 2 moléculas de fluido en este instante, y en un instante posterior una está por aquí y la otra está en el otro extremo. Es decir, que esas ligaduras no existen. Por lo tanto, aquí no reducimos el número de grados de libertad porque no podemos. 3n, nos enfrentamos 3n coordenadas. Necesitamos 3 escalares, 3n coordenadas para determinar la posición de manera unívoca del estado en el cual se encuentra ese fluido. Sí, por cierto, si yo sé la posición de cada una de las moléculas de fluido en cualquier instante de tiempo, es decir, voy a poner coordenadas cartesianas, no tendrían por qué ser cartesianas, pero bueno, imaginaos, ¿no? Las xy de t, y de t, z y de t. Es decir, que tendría el vector de posición de cada una de esas moléculas, r y de t. Si yo tengo esto, si conozco eso, con i desde igual a 1, 2 hasta n, realmente conozco todo acerca del fluido. O sea, si yo tengo esto, conozco todo. ¿Sé la velocidad? Sí, derivo y tengo la velocidad de cada una de las moléculas en cualquier instante. Si quiero saber la aceleración, por supuesto, también. Es decir, que tengo todo. La energía cinética, puedo saber todo acerca del fluido. Claro, llegar a esto, se llegaría en principio, en ese problema, de integrar, resolver la segunda ley de Newton. Para ello necesitamos las fuerzas, pero he dicho que las fuerzas intermoleculares las conocemos. Integras ese problema y eso quiere decir
¿Que a qué tipo de problema, qué sistema de ecuaciones tenemos que resolver? ¿De cuántas ecuaciones? 3n de las que estáis tratando ecuaciones diferenciales, no digo del mismo tipo, porque probablemente estáis viendo las lineales, ¿no? ¿Habéis visto ecuaciones diferenciales no lineales con el profesor Granja? Todavía no, ¿no? Quizás, no lo sé, no estoy seguro, pero bueno, estáis con las lineales. No, por desgracia, en este caso son no lineales. ¿De acuerdo? Encima son no lineales, o sea, son más difíciles. Pero además, o sea, son acopladas, no lineales, es decir, la rebimba. Ya, bueno, uno diría, bueno, vale, pero a fin de cuentas tienes el ordenador, Miguel, para eso nos está sacando el ordenador, ¿para qué resolver eso? Pero sería capaz de hacer, ahora es cuando viene n. Pero n, ¿de qué orden es? En un fluido normal. Vamos a dar un número, un orden de magnitud en el problema. Si uno dice, hombre, claro, depende del problema. Efectivamente, porque uno diría, ¿y por qué va a ser eso y no puede ser menos? Ahora es en la discusión cuando surge eso. Es decir, pero ahora mismo, aquí en el aire, no necesito ir muy lejos, pues uno diría, hombre, un mol de aire tendrá seguro, digo yo, y más. ¿No? Iba a decir, ya, y en ese mol de aire que tienes, o sea que ahora digo, pues, del orden de, en ciertos problemas, de un mol, ¿no? Y ahora digo, ¿y cuántas moléculas tendremos ahí? ¿De qué orden es eso? Claro, número de Avogadro. Es decir, uno dice, pues nada, 6,022 por 10 elevado a 23. O sea, vamos a quedarnos, bueno, estamos más cerca del 10 elevado a 24 que del... Eso si tienes uno, si tienes varios moles, pues entonces... Pero bueno, te da una idea. Te da una idea, lo mismo que os incitaba antes a pensar como ingenieros en el problema energético, que alguno se dedicará sobre eso, ¿no? A diseñar aerogeneradores y las palas y esas cosas. Pues uno tiene que meditar ahora, decir, menudo problema al que me enfrento, uno similar. Tengo que resolver, cuidado, n por 3, o sea que echarle 10 elevado a 25, de ese orden, 10 elevado a 25, 10 elevado a 26, bueno, depende, me da igual que sea 24, 25 que 26. Ecuaciones diferenciales. No hay ningún aparato en el mundo que sea capaz de resolver numéricamente ese problema. Eso es intratable. ¿De acuerdo? Con un número más pequeño. ¡Ah! Pero si el número es más pequeño, bueno, en ese caso, el cacharro te va a sacar del... Si es un número suficientemente pequeño. Claro, y ahora uno piensa en este modelo. Este modelo en condiciones normales. ¿Pero qué significa normal? Que un profesor diga normal, que sea grande, que sea pequeño, no significa nada porque no hacéis sangre, porque no estáis sin sangre en las venas. Es decir, es picaros. Es decir, ahí, ¿qué consideras normal? Digo, un problema como el del aire aquí. El de un líquido, por supuesto. ¿De acuerdo? Ese tipo de problemas, claro, ahora uno dice, un avión, pues, que se mueve dentro de la troposfera, en el límite con la estratosfera. Bueno, pues ahí también seguimos con ese tipo de problema. ¿Por qué? Porque la densidad del fluido no es pequeña en el sentido de que en el volumen que tienes que resolver, pues no tienes un número pues del orden de 100, 1000 o 10.000 que sí podría resolver quizás. ¿De acuerdo? Claro, si ese fuese el número y uno dice, pero si hay problemas en los cuales el fluido va a tener ese número de moléculas, claro, si te sales más, subes más en la atmósfera, llegará un momento en que está tan enrarecida la atmósfera que tú te encuentras que
en la longitud, en un volumen que envuelve tu nave o tu avión, el número de moléculas ya no es del orden de 10 elevado a 24, sino a lo mejor de 10 elevado a 4. Entonces, en ese momento es cuando uno dice, ¡ach! En ese caso, no tengo ningún problema. Segunda ley de Newton a un problema de 10.000 moléculas. Y lo resolverías. ¿Cómo chocan, entre comillas, cómo chocan entre sí? ¿Cómo chocan con la superficie de la nave? Porque el cambio en el momento lineal, en el choque, si consideramos choques elásticos, o si me dicen si es un choque inelástico, suena lo de elástico e inelástico, ¿no? Eso me daría cómo es la fuerza que ejercen durante el choque esas moléculas sobre el cuerpo, sobre la nave, y la nave sobre las moléculas, o en choques entre bolas de billar, sería el modelo de las bolas de billar, cómo están interactuando unas con otras. Es decir, que podrías obtener ahí cómo son las fuerzas normales o de cualquier otro tipo. Pero en nuestra asignatura, es decir, que eso es posible en problemas muy sencillos para fluidos enrarecidos, que no es el objetivo de nuestra asignatura. Nosotros vamos a fluidos cuya densidad pues hace que el problema sea este. ¿De acuerdo? ¿Qué es? Claro, ahora un contraejemplo. O sea, un ejemplo, porque he puesto enrarecido. Pero ahora uno dice, bueno, pero a lo mejor un líquido. Un líquido tiene una densidad, por supuesto, eso de enrarecido. Pero ahora fijaos que yo intento estudiar el comportamiento del fluido entre dos placas sólidas. ¿De acuerdo? Que se mueven una respecto a otra. Y la distancia que hay entre las dos placas son un número de diámetros atómicos. Es decir, que el espacio que hay entre las dos es muy pequeño. Te entran unos pocos átomos o moléculas. En ese caso, uno diría, el modelo molecular a lo mejor también te es válido, te saca de ese. Efectivamente. Es decir, que no, y sería un líquido que uno diría, hombre, enrarecido eso no va a ser. Pero para ese problema, para las dimensiones, uno se fija en el volumen que tiene, al que se enfrenta, tienes que resolver el movimiento ahí dentro, es decir, realmente cuántas moléculas, átomos tienes del... ¿Puedo o no puedo? ¿Bien? ¿Lo entendéis? Nosotros no va a ser esos casos tan extremos, sino casos, y ahora digo lo de normales. ¿Se ha entendido lo de normal? Claro, si no podemos, esto no es factible. En los que las dimensiones como veis, doy las dos cosas, las dimensiones, que volumen y la densidad que tengo ahí del fluido, hace que esto no sea factible. Que nos enfrentemos a números de ese calibre. Pues una de dos, sacamos bandera blanca o intentamos otro camino. Vamos a intentar otro camino. ¿Bien? En estos problemas que no podemos aplicar, en los que no podemos aplicar el modelo molecular, necesitamos otro camino. Otros medios para describir el fluido. Bueno,
Pues vamos quizás por el lagrangiano primero. Bueno, tanto el lagrangiano como en eso lo comparten los dos. Ambos. ¿Qué comparten los dos? Que nosotros vamos a considerar el fluido formado por elementos de fluido. No he dicho moléculas, ¿eh? No he dicho moléculas, he dicho elementos. Bueno, lo de... O sea, como... ¿Qué son los elementos de fluido? Pues ahora es la imaginación. Uno piensa, pues son bolsitas, ¿no? Son como células. O sea, ahora uno piensa en las células, en el flujo sanguíneo, una cosa de esas, y uno dice, pues ahí exactamente, o sea, el flujo sanguíneo, ¿no? Un fluido en el cual uno está viendo células, bolsitas. Esas bolsitas, la imaginación me dice que las bolsitas tienen una membrana, ¿no? O sea, tienen una pared las bolsas. Son flexibles, de tal manera que pueden cambiar la forma. ¿Eh? Con membrana, es decir, con paredes. Paredes imaginarias. O sea, que ahora es la imaginación, me lo estoy imaginando. Membrana, es decir, con una pared. De tal manera que cada una de esas bolsitas está encerrando un número de moléculas de fluido. Y el número de moléculas de fluido es gigantesco dentro de cada una de esas bolsitas. ¿De acuerdo? De tal manera, ¿por qué eso lo del número gigante? O sea, ¿qué significa gigantesco? Otra vez, es hacer sangre. Pero Miguel, ¿qué es grande? ¿Qué es pequeño? Pues ahí el criterio es el siguiente. De tal manera que yo pueda, dentro de cada bolsita, mi sistema termodinámico, por utilizar lo de la termodinámica, una bolsita es mi sistema. Mi cuerpo, mi sistema. Entonces, que tenga el número suficiente de moléculas dentro para que tenga sentido las propiedades termodinámicas que definimos habitualmente. Por ejemplo, presión, por ejemplo, temperatura, o incluso que tenga sentido decir una velocidad promedio del elemento de fluido. Bueno, temperatura, ya sabéis, el grado de energía cinética me dice, ¿no? Me indica cómo es la energía cinética de ese sistema. Ahora pensad por un momento. Si tuviésemos muy pocas moléculas, claro, otra vez volvemos a decir enrarecido. ¿Tiene sentido hablar de presión o temperatura? ¿Qué creéis? No. Fijaos que la termodinámica es mecánica estadística. Ese es el nombre real. Termodinámica y mecánica estadística. Es decir, que lo que estás haciendo ahí es aplicar la estadística a sistemas en los cuales el número de cuerpos es enorme, para que tenga, suficientemente grande, para que tenga sentido las magnitudes estadísticas que obtienes ahí. Promedios. La temperatura no tendría... La temperatura, hablar de la temperatura en el espacio, que a veces se lee, no tiene un sentido como el que tiene aquí. ¿Por qué? Porque ahí estás viendo realmente cómo es la energía cinética de las moléculas que tienes por ahí danzando. Una a una. ¿Lo entendéis? Para poder hacer eso necesitas un número suficientemente grande para que tenga sentido eso que estoy diciendo. La temperatura. Si cada bolsita tiene una molécula, pues difícilmente puedo hablar de la temperatura de una. Si pasas de 1 a 10, tampoco. Es decir, que tienen que ser suficientemente grandes, ahí viene, para que tenga sentido magnitudes por
ejemplo, ¿no? Presión, por ejemplo, temperatura, que es un ejemplo bastante bueno, presión también, cómo es la presión, ¿no? Modelo, ¿no? ¿Cómo es la presión? Uno dice, las paredes de un recipiente, tienes ahí el modelo de bolas de billar, cómo chocan contra las paredes, ¿no? Entonces, analizas cómo es el cambio durante el choque de la cantidad de movimiento, del momento lineal. Eso te indica en las bolitas, eso te indica la fuerza que ejerce la pared sobre cada una de las bolitas sobre la pared. Haces un promedio de todos los choques que tienes ahí, que son un número ingente en un intervalo de tiempo pequeño. Y ya tienes el concepto te fijas en la fuerza, la componente normal a la superficie, y ya tienes el concepto de presión termodinámico, ¿no? ¿De acuerdo? Eso si está en equilibrio termodinámico. Ahí viene otro problema bonito, que es decir, claro, nosotros en termodinámica analizamos los sistemas y les dejamos, decidme si me equivoco, les dejamos evolucionar, moverse, lo suficientemente lento para que podamos considerar aproximación, que el sistema se encuentra siempre en equilibrio termodinámico. ¿He dicho alguna mentira o no ha llegado quizás Eduardo todavía a ese nivel, o no lo dice? Bueno, eso cada uno es... ¿De acuerdo? Claro, eso te facilita la vida a la hora porque está simplificando el problema. Aquí tenemos un problema termodinámico también. Es decir, que nunca se os olvide que a lo mejor el movimiento es tan rápido en el fluido y lo que está ocurriendo ahí dentro, que esa suposición que estás haciendo de que siempre se van a encontrar en equilibrio termodinámico es falsa. No es cierta, porque las velocidades, los tiempos, se mueve tan rápido que no da tiempo a que se adapte cada uno de los sistemas de las bolitas. Hay que pensar, entonces, frente a lo que... Los modelos te dicen, bueno, pues consideremos que eso es así. Bien, un número suficientemente grande para que eso... ¿Vale? De tal manera que nosotros podamos considerar que es tan grande que llena la bolsita, que está distribuido la masa de manera uniforme, bueno, lo de uniforme, dentro de cada bolsita de manera uniforme, dentro de esa bolsita. Podemos considerar... que se me olvidaba, hombre. Estaba pensando, se me olvida un ejemplo quizás todavía más adecuado que la presión y la temperatura, más adecuado, lo siento, el más fácil es la densidad. Ese es todavía mejor, lo voy a usar ahora. Y podemos considerar que la masa de fluido, voy a ponerlo aquí, llena el espacio de la hora. Esa bolsita de fluido. ¿De acuerdo? Es decir, está distribuida Cuidado, lo de uniforme significa que en todos los puntos de la bolita es que asignamos esa propiedad a esa bolsita. Por supuesto, cada una, si estoy pensando en la masa, cada bolsita puede tener su masa correspondiente, no tiene por qué ser la misma masa, ¿entendido? Y el mismo volumen. Uno piensa, bueno, todo es más o menos del mismo volumen, pero tú lo estás dividiendo de tal manera que cada bolsa cumpla esto, está distribuido uniformemente en cada bolsita, perdón. Pensemos ahora, vuelvo otra vez al ejemplo, pensemos, una bolsita de fluido de esas que nos imaginamos. ¿Tiene sentido definir la densidad si el número de moléculas es muy pequeño? Tengo ahí la bolsita y tengo una por aquí, otra por aquí, otra por aquí y otra por aquí. Uno diría, si te fijas en este punto, Miguel, aquí no hay nada,
Por lo tanto, la densidad es cero. Aquí, en este punto, prácticamente todo está vacío. Únicamente en las zonas donde tengo las moléculas y tendrán un cierto volumen, tiene sentido el definir cuál es la densidad en esas zonas del espacio. Salvo que uno diga, claro, pero es que tienes un montón. Todas por aquí. Y entonces, si el volumen es V, voy a ponerlo todavía como finito, pues uno dice, pues toda la masa, ¿no? Sumas las masas que tienes por ahí, la masa, el volumen, y le asignas la densidad, esta densidad, que es una densidad promedio, a toda esa bolsita. ¿De acuerdo? A la bolsita, y lo he dibujado muy grande. Pero ahora viene la segunda cuestión. Yo no he dicho las dimensiones he dicho, tienen que ser suficientemente grandes para que tenga un número, o suficientemente grandes para que tenga un número muy alto de moléculas y que tenga sentido la densidad, etc. Pero ahora viene el asunto de decir, bueno, y ahora tengo muchas bolsitas en contacto, unas con otras, cómo se empujan, cómo son las fuerzas entre las paredes de una bolsita sobre otra bolsita, y ahí necesitamos nosotros considerar que sean lo suficientemente pequeñas es decir, su volumen para poder aplicar el cálculo matemático. Derivadas e integrales. Es decir, que por un lado necesitamos que sea grande, pero por el otro lado necesitamos que sea lo suficientemente pequeño para que nosotros podamos considerar cada bolsita como infinitesimal. Desde este punto de vista, claro, uno dice, el volumen no sé si se ha entrado de infinitesimal. Y podamos utilizar ese tipo de herramientas. ¿De acuerdo? Claro, entonces uno dice, si es infinitesimal, entonces ya a la hora de aplicar la segunda ley de Newton lo puedo considerar como una partícula, otra vez, por así decirlo. Es decir, que tendré ahí, veré cómo son la A, y ahí es donde viene el momento de decir, genial, mi cuerpo problema va a ser una de las bolsitas. Es infinitesimalmente pequeño, suficientemente grande para que tenga sentido la densidad, la temperatura, etcétera, etcétera. Es decir, que esto va a tener aquí, en el punto, y ahora uno dice, ¿qué posición ocupa la bolsita? Si es infinitesimalmente pequeña, ocupa un punto del espacio. Es decir, cada bolsita está situada en un punto del espacio. Ocupa, sí, tiene un cierto volumen infinitesimal. Ahora pongo diferencial de o delta de V, depende de cómo queramos. Esa notación entre diferencial, delta, para mí no es importante, que es suficientemente pequeño. Pues depende de los libros, lo veréis de una manera o de otra. Y podamos entonces aplicar, en un punto del espacio, podemos, por ejemplo, la segunda ley de Newton a cada bolsita. Ya le quito las comillas.
Claro, uno dice, el número de bolsitas realmente es finito, porque tienen un volumen, pero al hacerlo infinitesimal lo que estás diciendo es que tiende a infinito, estás con un número infinito de elementos de fluido. ¿Veis entonces los dos extremos? Y se tienen, cuidado, en este modelo se tienen que cumplir ambas condiciones. Es decir, tiene que ser un problema en el cual tú puedas definir la densidad en un punto del espacio. Claro, lo que estamos diciendo, tú coge un volumen muy pequeño, mira a ver si tienes un número suficiente de moléculas para poder hacer la media de todas esas magnitudes que estás. Si no, no tiene sentido, por ejemplo, lo que estoy escribiendo yo ahí. La densidad, cómo depende de un punto del espacio en un punto del espacio, pero realmente aquí estamos hablando más bien no esto, sino esa ahí se refiere a la bolsita ahí. ¿De acuerdo? Es decir, que tenemos K. Ahora digo ya la palabra en vez de bolsita, elementos de fluido. K tiende a infinito. O sea que podemos aplicar la segunda ley de Newton a cada bolsita, que tiene la bolsita una densidad o una temperatura, etc. Magnitudes, estas son. Escalares, pero también le puedo asignar a cada bolsita su velocidad. ¿Cómo es la velocidad? En función del tiempo, pues va cambiando, ¿no? Cada bolsita se mueve, está acelerada porque hay fuerzas que actúan sobre ella. Esta es magnitud vectorial. O si queréis 3 escalares para cada una de las coordenadas, dependiendo del sistema de coordenadas que utilicéis, cartesianas o lo que sea. Esto. Esta es lo que estoy. Entonces, ahora, ¿qué nombre le damos a lo que acabo de decir? Que llena el espacio, que todo el espacio, o sea, que la masa llena el espacio de la bolsita, que todas las bolsitas llenan el espacio a su vez. Y esto es lo que vamos a usar en nuestra asignatura de dinámica de fluidos. Pongo de segundo de nuestro curso. ¿Vale? Preguntas. Porque claro, uno necesita el modelo para poder luego poner las fórmulas, esas que hacen que mi fama sea tan dura. En algún momento tiene que llegar las fórmulas. Pero ahí viene la diferencia. Si no comprendes lo que hay detrás de las fórmulas, es decir, cogerte y decir, vamos a aplicarle, como ejemplo, ¿no?, la ecuación de Navier-Stokes ahí a 100 kilómetros de altura, límite de la atmósfera, y todavía tienes atmósfera suficiente. Hombre, yo diría que no es precisamente lo más adecuado. ¿Por qué? Te está fallando de que la ecuación de Navier-Stokes, que vamos a obtener de esta hipótesis del continuo, ahí no puedes aplicar la hipótesis del continuo. Falla la comprensión desde el minuto 1 o 0. ¿Lo entendéis el asunto? Vale.
tendríamos la parte molecular, ¿no? O sea, que en ese sentido tendrías que escoger otro modelo. Bien, pero ahora si uno piensa dentro de esta hipótesis del continuo, ¿cómo lo estamos analizando? Mi cuerpo problema son bolsitas casi puntuales, a las cuales vamos a aplicar, elementos de fluido a los cuales les vamos a aplicar la segunda ley de Newton, porque la segunda ley de Newton de manera natural es a un cuerpo, suma de fuerzas que actúan sobre un cuerpo va a ser proporcional a la aceleración que experimenta el cuerpo. De manera natural, la segunda ley de Newton en la hipótesis del continuo aparece cuando tú piensas en bolsitas. Es decir, y eso se le llama dentro de la hipótesis en la perspectiva o el modelo lagrangiano. Punto de vista que cumplen las condiciones anteriores. Esto como paréntesis. Las leyes que describen el fluido salen de manera, y las vamos a deducir, no nos queda más remedio, salen de manera natural, las podemos deducir, plasmar desde el punto de vista lagrangiano. ¿De acuerdo? Bien. Claro, ahí viene... esto me recuerda una cosa. Bien. Perdón, que lo estuve recordando el otro día, que tenéis aquí por... Y extender sesión. Bien, otra batallita. Este enlace. Bueno, claro, estamos siglo XX, para vosotros ya muy atrás. Desarrollo de la aeronáutica, de la conquista del espacio. La mecánica de fluido, fundamental a la hora de diseñar aviones para espiar a los soviéticos, sí, y al revés, y para, naturalmente, ganar la carrera del espacio. Ya, y ahí es cuando uno ve necesitas personas, vosotros. Estamos años 50, y si uno se da cuenta de las deficiencias, entre comillas, un país se da cuenta de las deficiencias, de las carencias que tiene y las necesidades que va a tener en ese sentido de formación de personas para poder ganar la batalla del espacio y la Guerra Fría. Y uno dice, la formación en particular en dinámica de fluidos no es buena. Ese país es Estados Unidos, que es el que más conocemos, los otros también harían lo suyo. Entonces uno dice, necesitamos mejorar, estoy diciendo así, mejorar la educación en la dinámica. Y ahí fue cuando, entre otras cosas, este señor responsable fundaron pues lo que es el Comité Nacional para películas. Fijaos, estamos en el año 60, 61, no me acuerdo, 62, por ahí. No tenían, hombre, existían ya no ordenadores, pero no de los nuestros, iba a decir, no precisamente con pantallas delante, sino con tarjetas en todo caso. Entonces, la dificultad que representa la dinámica de fluidos, la comprensión, entra más por los ojos que por otra cosa. Entonces, metieron un montón de esfuerzo en encontrar los mejores profesores, o buenos profesores en Estados Unidos, que hiciesen películas, o que ayudasen a hacer películas que expliquen cómo es la dinámica de fluidos. Años 60, o sea que hace ya 40, 60 años estamos hablando. Aún así,
Son unas películas preciosas, aunque solo sea desde el punto de vista histórico que os suene como ingenieros aeronáuticos o aeroespaciales que vais a ser. Esto es el origen. Por supuesto que hay en YouTube un montón de películas pues, mucho más modernas y hechas con ordenador. Pero, por ejemplo, aquí tenemos la descripción lagrangiana euleriana. Todo lo de Euler todavía no lo he dicho. Vámonos, porque hay diferentes, esto lo han cargado. Por cierto, del MIT, el profesor Shapiro es del MIT, y las personas, los profesores son, ayer estuve recordando algunos, mirando así rápidamente algunos, que si Stanford, que si no sé qué, que si el Caltech, o sea, lo mejor de lo mejor que tenían a su disposición. Bueno, si nos quitamos la publicidad de medio, naturalmente. Claro, no pidáis maravillas, pero no importa, aunque sea 240p la resolución, incluso puede ser mejor. Copyright en el 68, pero bueno, eso es porque estás subido. In order to calculate forces exerted by moving fluids and to calculate other effects of flow, such as transport, we must be able to describe the dynamics of flow mathematically. To discuss the dynamics, we have to be able to describe the motion itself. The description of motion is called kinematics. We will be interested in the kinematics of continuous media, that is, in describing the motion of deformable stuff that fits. Medio continuo, hipótesis del continuo. Medio continuo también, como medio continuo, si en alguna asignatura tendréis sólidos elásticos, el modelo que se utiliza, similar a este, con, digamos, la diferencia en lo que se refiere a la deformación, lo que hemos dicho. Está ahí haciendo una distinción entre cinemática, dinámica. Claro, si solo es la descripción del movimiento sin las causas, ahí lo que estamos es en la descripción, en la cinemática del Specifically, we'll be interested in describing the displacement, velocity, and acceleration of material points in the two reference frames commonly used in fluid mechanics. We'll show how these two descriptions are related to one another. In addition to moving from place to place, an elementary piece of fluid is generally... Si os dais cuenta, esto que estáis viendo no está hecho, no es un juego de ordenador. Ahí viene la cuestión. Esa visualización, ahí viene el esfuerzo que metieron, está hecho, es real, ese fluido. Están marcando elementos de fluido y viendo su trayectoria. Los métodos, hay diferentes métodos, es interesante, de eso no voy a hablar. Squeezed or stretched and rotated as it goes. We are going to focus our attention on the translation, not on the deformation. In this flow of water through a contraction, hydrogen bubbles have been used to identify... Es decir, ya tenéis un vídeo precioso, que es lo que os gusta para estudiar. Son 25 minutos, no hace falta... No tiene por qué ser todo el vídeo. De lo que voy a continuar ahora a la una es, hemos visto lo que es el movimiento de los elementos de fluido, descripción lagrangiana. Todavía no he dicho que se haya acabado la clase. Bueno, ahora veremos el otro punto de vista, que es decir, claro, seguir los elementos de fluido no es fácil. Sí, te ayuda a la hora de aplicar las ecuaciones del movimiento, la segunda ley de Newton, pero para entender lo que está sucediendo en el fluido va a ser mejor el punto de vista de lo que ocurre en cada punto del espacio. Eso va a ser la descripción, o sea, me estoy adelantando a lo de la una, euleriano, ¿vale? Y cómo pasamos las ecuaciones de un marco lagrangiano a un marco euleriano. Y eso es lo que hace que las ecuaciones sean tan feas, o sea, tan difíciles, por así decirlo. Vale, y aquí ahora sí, son 36, lo dejamos.